Bienvenidos, comunidad nocturna. Estoy aquí para relajarte con un poco de terror. Así que antes, me gustaría que cada uno de ustedes deje un comentario haciéndome saber de qué parte del mundo están escuchando y qué hacen mientras nos oyen. También den un like y suscríbanse al canal si están disfrutando de estos relatos. Sin nada más, comenzamos. Nunca quise ser un cazador de monstruos. Nunca quise ver lo que he visto, hacer lo que he hecho. Pero el destino, o quizás algo más oscuro, me eligió para esta tarea. Mi nombre es Mateo y soy un sacerdote en un pequeño pueblo llamado San Juan de la Cruz, enclavado en las montañas de Chiapas. Aquí, entre la niebla y los árboles antiguos, el pasado y el presente se entrelazan de formas que pocos pueden comprender. Todo comenzó con las muertes. La primera fue la de un niño. Lo encontraron en el río, su cuerpo desfigurado, como si algo lo hubiera destrozado desde adentro. La gente murmuró sobre maldiciones y espíritus, pero yo sabía que era algo peor. Había visto ese tipo de heridas antes. No eran obras de un animal, ni de un hombre. Era algo que no pertenecía a este mundo. La segunda muerte fue aún más perturbadora. Una mujer, doña Carmen, fue hallada en su casa colgada del techo. Sus ojos habían sido arrancados y en las paredes, escritas con su propia sangre, había símbolos que reconocí de inmediato. Eran glifos mayas, antiguos y malditos. Algo estaba invocando a las fuerzas del inframundo, a Xibalba. Fue entonces que supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Mi doble vida, mi secreto, me obligaba a actuar, porque yo no soy solo un sacerdote, soy un cazador. La noche después de la muerte de doña Carmen, me encerré en la iglesia. Necesitaba respuestas y solo había una forma de obtenerlas. Con velas negras y un círculo de sal, preparé un ritual prohibido. No era la primera vez que lo hacía, pero cada vez que lo intentaba, sentía que una parte de mi alma se desgastaba. Encendí las velas y recité las palabras en maya antiguo que había aprendido de un viejo chamán años atrás. El aire se volvió pesado y las sombras en las paredes comenzaron a moverse. Entonces apareció. Era una criatura pequeña, con ojos brillantes como carbones y una boca llena de dientes afilados. Una Lush, un espíritu de la tierra. Pero este no era como los otros que había enfrentado. Este estaba corrompido, infectado por algo oscuro. ¿Por qué has venido?, pregunté, tratando de mantener la calma. El Alush rió, un sonido agudo y desagradable. Xibalba está despierto, dijo. Los señores de la oscuridad han abierto las puertas. Y tú, cazador, no puedes detenerlos. Antes de que pudiera responder, el Alush saltó hacia mí, sus garras extendidas. Reaccioné a tiempo, lanzando un puñado de sal bendita. La criatura chilló y se desvaneció en una nube de humo negro. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que ir a Xibalba. Xibalba, el inframundo maya, no es un lugar al que se pueda llegar fácilmente. No es un sitio físico, sino un reino de sombras y pesadillas. Para entrar, necesitaba un guía. Y ese guía era Itzel, una joven del pueblo que, sin saberlo, tenía sangre de chamán en sus venas. Itzel era escéptica al principio, pero cuando le mostré los símbolos en la casa de doña Carmen, su actitud cambió. Sabía que algo andaba mal y estaba dispuesta a ayudarme. Juntos, preparamos un ritual en una cueva cercana al pueblo. Con hierbas sagradas y cantos antiguos, abrimos un portal a Xibalba.
El aire se llenó de un olor a pudredumbre y el suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, le pregunté a Itzel. Ella asintió, pero vi el miedo en sus ojos. Entramos. Xibalba era peor de lo que había imaginado. El aire era denso y caliente, y el suelo estaba cubierto de huesos. A lo lejos, escuché risas y gritos, como si el mismo inframundo se burlara de nosotros. Caminamos durante lo que pareció horas, hasta que llegamos a un río de sangre. Al otro lado, había una ciudad de piedra negra, con torres que se elevaban hacia un cielo sin estrellas. Era allí donde debían estar los señores de Xibalba, pero antes de que pudiéramos cruzar, algo nos atacó. Eran sombras, criaturas sin formas que surgieron del río y se abalanzaron sobre nosotros. Itzel gritó, y yo lancé un hechizo de protección, pero las sombras eran demasiado rápidas. Una de ellas me golpeó, y sentí un frío intenso que me paralizó. ¡Mateo!, gritó Itzel, pero su voz sonaba lejana. En ese momento supe que estábamos perdidos. No sé cómo lo hice, pero logré levantarme. Con las últimas fuerzas que me quedaban, invoqué un hechizo poderoso, uno que no había usado nunca porque requería un sacrificio. «Itzel, aléjate», dije, mientras sacaba un cuchillo de mi bolsillo. Ella entendió de inmediato. «No», dijo. «No puedes hacer esto. Es la única forma», respondí, y antes de que pudiera detenerme, me corté la palma de la mano y dejé que la sangre cayera al suelo. El hechizo funcionó. Un resplandor cegador llenó el aire y las sombras retrocedieron, gritando de dolor. Pero el precio fue alto. Sentí como algo dentro de mí se rompía, como si una parte de mi alma hubiera sido arrancada. Itzel me ayudó a cruzar el río y finalmente llegamos a la ciudad. Allí enfrentamos a los señores de Xibalba, seres grotescos y poderosos que intentaron tentarnos con promesas de poder y gloria, pero no caímos. Con un último hechizo, cerré el portal que habían abierto, sellando a los demonios en su prisión eterna. Cuando desperté, estaba de vuelta en la cueva, con Itzel a mi lado. El sol brillaba afuera y el aire olía a tierra húmeda y hojas. Habíamos vuelto, pero algo había cambiado en mí. Ya no era el mismo. Cada noche sueño con Xibalba, con las sombras y los gritos. Y sé que, aunque cerré el portal, algo de ese lugar se quedó conmigo. Soy un cazador de monstruos, pero ahora también soy un monstruo. Hace años, cuando era solo un joven seminarista, escuché historias sobre el Ahuizotl. Mi abuelo, un hombre sabio y temeroso de Dios, me contó cómo esta criatura, mitad perro, mitad mono, con una mano en la cola, arrastraba a sus víctimas a las profundidades de los ríos y lagos. Nunca creí que fuera real, hasta ahora. Mi nombre es Tomás y soy el sacerdote de un pequeño pueblo llamado Santa María del Río, en Veracruz. Este lugar, rodeado de selva y atravesado por un río caudaloso, parece sacado de un sueño. Pero últimamente, ese sueño se ha convertido en una pesadilla. Todo comenzó con el ahogamiento de un niño. El niño se llamaba Luis. Tenía apenas 8 años y era conocido por ser tranquilo y obediente. Nunca se habría acercado al río por su cuenta, menos aún en la noche, pero lo encontraron flotando en el agua, su rostro congelado en una expresión de terror. La gente del pueblo murmuró sobre corrientes traicioneras y accidentes trágicos, pero yo sabía que algo no cuadraba. Luis no tenía marcas de golpes, ni rasguños, ni señales de haber luchado. Era como si se hubiera dejado llevar voluntariamente al agua. 2 días después, ocurrió lo mismo con una joven mujer, María. La encontraron en el mismo lugar,
con la misma expresión de miedo en su rostro. Esta vez, sin embargo, alguien había escuchado algo. Era un silbido, me dijo doña Rosa, una anciana que vivía cerca del río. Un silbido dulce, como una canción. Esa fue la primera vez que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Decidí investigar por mi cuenta. No podía permitir que más personas murieran, y menos aún si había una criatura sobrenatural detrás de todo esto. Porque, aunque nadie lo sabe, yo no soy solo un sacerdote. Soy un cazador de monstruos. Pasé días estudiando antiguos textos en la biblioteca de la iglesia, buscando cualquier mención del Aguizotl. Finalmente, encontré lo que buscaba, un manuscrito en náhuatl que describía a la criatura y su método de caza. El Aguizotl emitía un silbido hipnótico que atraía a sus víctimas, haciéndolas caminar hacia el agua sin resistencia. Una vez allí, las arrastraba al fondo con su cola prensil y devoraba sus ojos y uñas, dejando el resto del cuerpo intacto. Sabía que tenía que actuar rápido. Con la ayuda de un viejo amigo, un biólogo llamado Ernesto, preparé una trampa. Usamos un grabador para reproducir sonidos de agua corriente, algo que, según el manuscrito, atraería al Aguizotl. Luego, colocamos redes reforzadas con hilos de plata en el río, esperando capturar a la bestia. La primera noche no pasó nada. La segunda, tampoco. Pero en la tercera noche escuché el silbido. Era como nada que hubiera escuchado antes. Dulce, melódico, pero con una cualidad inquietante que hacía que mi piel se erizara. Me cubrí los oídos con tapones de cera, tal como lo recomendaba el manuscrito, y me escondí entre los árboles, esperando. No tuve que esperar mucho. El Aguizotl emergió del agua, lentamente, su pelaje oscuro y brillante bajo la luz de la luna. Tenía el cuerpo de un perro grande, pero sus ojos eran demasiado humanos, y su cola, terminada en una mano, se movía como una serpiente. La criatura se acercó a la grabación, confundida por el sonido. En ese momento, activé las redes. El Aguizotl chilló, un sonido agudo y desgarrador, mientras luchaba contra las redes, pero la plata lo debilitaba y pronto quedó inmóvil. Pensé que había terminado. Al día siguiente, llevé al Aguizotl a una cueva cercana, donde planeaba realizar un ritual para desterrarlo de este mundo, pero cometí un error. Subestimé a la criatura. Mientras preparaba el ritual, el Aguizotl comenzó a silbar de nuevo. Esta vez, el sonido era diferente, más fuerte, más penetrante. A pesar de los tapones de cera, sentí cómo el silbido se colaba en mi mente, nublando mis pensamientos. «No puedes deshacerte de mí», escuché una voz en mi cabeza, áspera y burlona. «Soy parte de este lugar, parte de ti». Intenté resistir, pero era demasiado. El silbido me hipnotizó y antes de darme cuenta, estaba caminando hacia el río, hacia las fauces de la bestia. Fue Ana, una joven del pueblo que me había seguido, quien me salvó. Con un grito desesperado, me sacudió y rompió el hechizo. «Padre Tomás, despierte», gritó, mientras el Aguizotl se acercaba, listo para atacar. Sabía que no podíamos vencer al Aguizotl con fuerza bruta. Necesitábamos algo más, algo que lo debilitara por completo. «Ana, ¿confías en mí?», le pregunté, mientras la criatura se acercaba. Ella asintió, aunque vi el miedo en sus ojos. «Entonces, haz exactamente lo que te diga». Le di instrucciones para que preparara un ritual de purificación, usando hierbas sagradas y agua bendita. Mientras ella trabajaba, yo mantuve al Aguizotl a raya, usando un crucifijo y rezando en voz alta. Finalmente,
Ana terminó el ritual. Con un grito, arrojó el agua bendita sobre el aguizotl, mientras yo recitaba las palabras finales del exorcismo. La criatura chilló, su cuerpo retorciéndose mientras una luz brillante lo envolvía. Luego, con un estruendo sordo, desapareció, dejando solo un charco de agua negra y fétida. Volvimos al pueblo en silencio, ambos agotados pero aliviados. Ana me miró, con una mezcla de admiración y temor. «¿Qué fue eso, padre?», preguntó finalmente. «Algo que espero no volver a ver», respondí, aunque sabía que no era del todo cierto, porque aunque el aguizotl había sido desterrado, su silbido aún resonaba en mi mente, y sabía que, mientras hubiera oscuridad en el mundo, siempre habría algo más que cazar.